nombre es Karina, soy enfermera y les voy a estar enseñando cómo colocarse un barbijo. En principio quiero destacar que, bueno, no todos nacieron aprendiendo y no todos tienen la obligación de saber cómo colocarse un barbijo. Decidí hacer este video porque vi mucha gente en la calle y la verdad que me da tristeza ver cómo tienen colocados los barbijos y no se están protegiendo como realmente deberían protegerse. Así que, bueno, ahora sí, les voy a estar enseñando 4 características de cómo colocarse bien el barbijo. Bueno, número 1, y es la principal, siempre fíjense, los barbijos tienen unas tablitas, ¿sí? Hay unas tablitas que ustedes pueden ver acá, no sé si se nota, estas tablitas siempre deben mirar para abajo, ¿sí? Esta tablita está mirando para arriba, ¿ven? Entonces, demos vuelta el barbijo y las tablitas van a empezar a mirar para abajo, ¿sí? Entonces, como tip principal, las tablitas tienen que estar mirando siempre para abajo. Y cuando vean que miren para abajo, es esto lo que va a estar yendo de la parte de adelante, o sea, así. ¿Entienden? Tablitas para abajo va del lado del frente, del lado de afuera que nosotros vamos a estar teniendo el barbijo, de la parte que se ve, la visible, ¿sí? Así que recuerden, ustedes ven un barbijo, lo primero que se van a fijar es de qué lado están las tablitas. Esta tablita está mirando para arriba. Demos vuelta al barbijo, están mirando para abajo. Entonces, nos vamos a estar colocando de esta manera. El tip número 2 es que cada barbijo tiene un alambre, ¿sí? Nosotros si tocamos la parte de afuera, los bordes, vamos a estar identificando que uno tiene un alambre y la otra parte no tiene alambre. Entonces, junto con el tip número 1, ¿sí?, que es las tablitas para abajo, vamos a identificar dónde está nuestro alambre. Nuestro alambre está acá, ¿sí? Las tablitas, ¿qué pasa acá? Las tablitas están para arriba, nuestro alambre está acá. Entonces, demos vuelta al barbijo y nos va a estar quedando el alambre arriba y lo que son las tablitas abajo, ¿sí? Así que tips número 2 es que el alambre te quede en la nariz y las tablitas queden mirando para abajo. Bueno, este es el tip número 3. Junto con el tip número 1, que son las tablitas para abajo, ¿sí? A ver, ahí está. Las tablitas para abajo, ya identificamos que tenemos la tablita para abajo, tenemos el alambre en la nariz. Nosotros nos vamos a estar poniendo el barbijo en la cara, ¿sí? Acuérdense, lo primero y principal es que el barbijo que nosotros nos vamos a estar colocando, el alambre va en la nariz. Vamos a moldear el alambre a nuestra nariz, ahí, o así, como quieran. Y recién ahí, las tiritas, todos estos consejos son con barbijo quirúrgico, los que tienen las tiritas, ¿sí? Si hay otro tipo de barbijo que va en las orejas, perfecto. Yo voy a estar dando los tips con los barbijos que tienen las tiritas, que son los que todo el personal de salud utiliza. Nosotros no utilizamos el otro, utilizamos estos. Entonces, una vez que nosotros hacemos nuestro perfil de nariz, una de las tiras va a ir arriba, ¿sí? Arriba de nuestra oreja. No sé si se ve bien ahí. Y atamos una tira arriba y la otra tira, vamos a acomodar lo que es la barbilla. Abran este barbijo. ¿Ven? No sé si me escuchan ahí con el micrófono. Abran la barbilla. Esto va a estar quedando así.
abierto, abran la barbilla y esto va a estar atándose de la parte de abajo, ¿sí? No así, esto no. Tiene que ir atado abajo. No sé si se escucha bien con el micrófono. Ahí. Nos tiene que quedar así. ¿Ven? Nos tapa todo. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no, yo me lo ato como mayormente veo, está pésimo. Si yo me lo ato así, miren, acá me entra todo el virus. Me entra el virus. Lo que yo no quiero es que me entren partículas. Entonces, ¿por qué se amplía la barbilla tapándonos? ¿Ven? Y lo atamos acá abajo. Fíjense en ustedes la diferencia. Intenten poner sus dedos a los costados. No va a entrar. Entonces no va a entrar la partícula. Y tenemos la barbilla tapada también. ¿Ven la diferencia? No sé si se nota. ¿Ven? ¿Ven acá? No entra nada. Acá a los costados no entra nada. A la barbilla la tenemos bien tapada. ¿Sí? Ese es el tip número 3. El tip número 4. Este tip lo dejé a lo último porque hay barbijos que tienen y hay barbijos que no tienen. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene? Hay algunos barbijos que tienen la parte azul. ¿Ven esta parte azul? Hay algunos barbijos que tienen la parte azul y la parte blanca. ¿Sí? La parte azul siempre va a ir del lado de afuera. Si no llegamos a tener, obviamente vamos a sumar todo lo que dijimos de los otros tips, que tienen que estar las tablitas para abajo, el alambre en nuestra nariz y la parte azul, porque esta es la blanca, se puede ver, la parte azul tiene que estar mirando para afuera. Juntamos todos los tips que les di y se lo ponen. Hay algunos otros barbijos que tienen las dos partes blancas. No se preocupen, sigan el tip número 1, número 2 y número 3, que son las tablitas tienen que ir del lado de abajo, el alambre en nuestra nariz y los cordoncitos, uno por arriba, otro por abajo, ampliándolo y tapando nuestra barbilla. Bueno, ahora les voy a estar diciendo cómo no hay que ponerse el barbijo. Número 1, no va el barbijo cruzado. Miren esto, ¿lo ven? Así no va. No va el barbijo así. ¿Ven acá? ¿Ven que entra todo? Acá me entra una mano acá. Así no va. Segundo, no está por arriba de mi oreja. Se me va a caer esto. Se me va a caer en cualquier cosa que yo haga, se me va a caer. Una que se me cae. ¿Sí? Se me va a caer porque no está encima de la oreja, no tiene soporte. Dos, me entra a todos los costados. Me termino tocando la boca. Así no va el barbijo puesto. Otro de los grandes no. Así, ¿ven? ¿Qué tenemos afuera? Tenemos mi nariz. Así no va. No va porque no está cumpliendo la función. No sé si me escuchan bien ahí. Así no va. No. Es un gran no. Así no. Por favor, se los pido. Se los pido por ustedes, se los pido. No, esto no es por mí. Esto no es por mí, esto es por ustedes. Quiero que por favor se protejan, ¿sí? Así el barbijo no va. Por favor, no se lo pongan así, se los pido. Este es otro de los gran no. No perfilar la nariz. ¿Ven? ¿Qué digo cuando perfilo la nariz? Esto, hacer esto. Para eso está el alambre.
¿Ven la diferencia? Una cosa es tenerlo así, ajustado a la cara, y otra cosa es ponérselo así nomás, así. ¿Ven la diferencia? Entran las partículas por acá. Así que cada vez que se pongan el barbijo, perfílenlo a su nariz. Esto tiene que quedar ahí, perfilado, no abierto. ¿Ven? Acá no me entra nada. Cuando yo me lo coloco así nomás, esto no me sirve. Me entran las partículas por ahí. Así que por favor, cuando se pongan el barbijo, lo primero que deben hacer es el alambrecito que estén acá arriba, lo perfilan. Lo pueden hacer así. Perfílenlo para que les quede tapado. ¿Sí? Este es otro de los gran no. No sé si ustedes se dan cuenta, porque lo habré repetido medio millón de veces y no quiero quedar repetitiva. ¿Se dieron cuenta? ¿Para dónde están las tablas? ¿Están para arriba? No, no está bien puesto. Están las tablitas para arriba. Este es otro no. Por último, otro de los no es no ampliar la barbilla. ¿Ven ahí? No la amplié. ¿Qué digo cuando amplío la barbilla? Es hacer esto. El barbijo tiene que quedar ahí. Así tiene que quedar. No así. Así no va. Va así. ¡Ping! Y nos protegemos. Bueno, ahora les voy a estar enseñando cómo vamos a sacarnos el barbijo. No toquen la parte de adelante. Esto no hay que hacer. ¿Sí? Lo que menos tienen que la parte de adelante porque es la que estuvo más expuesta. Entonces acá se pegaron las partículas, así que no se lo saquen de acá, no se toquen de acá ni no. ¿Cómo sacarse bien el barbijo? Primero principal, no toquen la parte de adelante. Las tiras son las que menos contaminadas están. Entonces, traten de no hacerle un triple nudo porque después no se lo van a poder sacar. Tampoco digo que se lo pongan así nomás porque se les va a caer, pero un nudo considerable. Entonces sacan de las partes de las tiritas, se van a estar sacando el barbijo, ¿sí? Así. ¿Ven? Sin tocar la parte de adelante. Así se saca un barbijo. Porque las tiritas son las que menos contaminadas están. Las que más están en exposición es la parte de adelante, ¿sí? Así que traten de sacárselas con las tiritas. Pueden sacarse primero la de abajo y después la de arriba, o primero la de arriba, después la de abajo, como quieran. Para mí lo ideal sería sacarse primero del lado de abajo, ¿sí? Porque si se sacan del lado de arriba primero, esto puede llegar a hacer esto. ¡Pic! Entonces esta parte te toca a vos. Así que lo ideal, si pueden, si se acuerdan, porque esto más que nada es práctica, por eso dije, ustedes no están obligados a saber este tipo de cosas, nosotros como personal de salud sí, porque mayormente hacemos estas prácticas. Entonces, se sacan del lado de abajo y del lado, se lo sacan del lado de arriba. Y ahí sale. Bueno, el video ha llegado a su fin. Espero que les haya gustado. Por favor, no olviden de suscribirse. Y cualquier tema o duda o consulta que tengan, por favor, háganmela llegar, ¿sí? Que tengan muy buena guardia y un excelente día.